Muy buenos días, hermanos. Un gusto saludarlos. El Señor les bendiga. Maranata. Estamos hoy para compartir nuevamente un nuevo estudio con ustedes. Y la temática que hoy nos congrega es la temática de reavivamiento y reforma. Yo soy adventista del séptimo día desde el año 2013 y desde aquel entonces escucho la palabra o las dos palabras reavivamiento y reforma. Pero han pasado 8 años, 9 años casi, desde que me hice adventista, y ese reavivamiento y esa reforma no han llegado. Y uno de los peores errores que tenemos los adventistas es un error casual, que es el orden en el cual nosotros expresamos el reavivamiento y la reforma. Para alcanzar un reavivamiento tenemos que tener una reforma. Por lo tanto, la primera palabra debe ser reforma para llegar a un reavivamiento. Vamos a estudiar este tema dentro del marco de Isaías 56. Quiero también aclarar que todos aquellos que no quieren predicar el mensaje de los 3 ángeles, con cualquier excusa que quieran colocar, están pecando contra Dios y están abandonando el Evangelio, porque el mensaje de los 3 ángeles, primero, segundo y tercer ángel, están arraigados en toda la Biblia. Y el mensaje de los 3 ángeles está relacionado al espíritu o al don de la profecía, que Dios le dio no solamente al linaje de White, sino a todos sus profetas bíblicos. Es por eso que hoy vamos a estudiar, o vamos a comenzar a estudiar los profetas, puntualmente el mensaje de Isaías 56. También vamos a alcanzar Isaías 58, al avanzar la fecha, al avanzar el calendario. Pero hoy vamos a comenzar con Isaías 56. No todo el capítulo, porque eso nos demandaría una gran cantidad de tiempo, sino quiero ir haciendo videos que duren por lo menos 1 hora, máximo 1 hora 20, para que ustedes también puedan tener tiempo de hacer otras cosas y no sea tan agraviante, ¿no?, estudiar. Así que vamos a ir versículo por versículo. Hoy vamos a ver el versículo 1, pero no sin antes vamos a orar y vamos a estudiar todo el capítulo y luego nos vamos a retraer al versículo 1. Así que los invito a orar, hermanos queridos. Padre nuestro que está en el cielo, alabamos, glorificamos y bendecimos su nombre. Le damos gracias por un nuevo día de vida y le damos gracias también por el privilegio y la oportunidad de estar delante de tu pueblo, delante de ti, reunidos como iglesia en esta semana y poder estudiar tu palabra y tener este privilegio que no todos tienen de compartir tu palabra y de estudiar tu palabra en medio de la semana. Padre, te pedimos la oportunidad y te pedimos la autorización para estudiar la Biblia y también, Señor, te pedimos que nos bendigas y nos bautices con tu Santo Espíritu y perdones todos nuestros pecados. Lávanos en la sangre del Cordero, te lo pedimos humildemente, pidiendo la unción de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, bienvenidos y buenos días. Y vamos a comenzar con el libro de Isaías en el capítulo 56. Así dice Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Verso 3. Y el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová no hable diciendo: Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos, que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que se adhirieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré a otros a él, además de los que están con él congregados. Todas las bestias del campo
Todas las bestias del monte venid a devorar. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos, que no pueden ladrar somnolientos, echados, aman el dormir. Sí, ellos son perros comilones e insaciables, y son pastores, que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Hemos visto así rápidamente el mensaje de los tres ángeles en el Antiguo Testamento. Vamos a ir comprendiéndolo al avanzar esta semana, versículo por versículo. Así que, como yo les comentaba, vamos a comenzar hoy a través del versículo 1. Y vamos a ir viendo distintos versículos paralelos que tienen que ver con el versículo 1, el cual está relacionado a las siguientes palabras. Así dice Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Vamos a entender lo que es derecho y vamos a entender lo que es justicia, para poder comprender el capítulo completo en su contexto literal y bíblico. Y también vamos a entender que en esto estriba, en entender lo que es derecho y de entender lo que es justicia, es lo que estriba realmente la verdadera reforma y reavivamiento. Vuelvo a repetir, para alcanzar un reavivamiento se necesita una reforma. Por lo tanto, si queremos ordenar o ser puritanos en los conceptos y ordenarlos como corresponde, puntualmente debería ser primero la reforma y luego un reavivamiento. El reavivamiento es espiritual, es una situación espiritual del hombre, del ser. Pero ese reavivamiento espiritual no puede alcanzarse si no hay una reforma. Y la reforma tiene que ver con los mandamientos, con guardar el derecho y hacer justicia. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, si ustedes me lo permiten. En la Real Academia de la Lengua Española encontramos los significados para entender lo que es derecho y justicia. Derecho, del latín directus, adjetivo, calificativo, recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. Bueno, la palabra derecho significa rectitud, no apartarse a un lado ni al otro. Y eso tiene que ver también con que Dios nos coloca ciertas ordenanzas que nos invita a caminar, o que nos invitan, estas ordenanzas nos invitan a caminar por el sendero derecho, por el sendero de la justicia. También nos dice que derecho es justo y legítimo en el punto 2. En el punto 11 nos dice que son facultades y obligaciones que derivan del Estado o de una persona, o de sus relaciones con respecto a otros. El derecho del padre, los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de los ancianos, los derechos de los cristianos. Entonces, el derecho es un pacto que hay en una sociedad abierta, en donde se otorgan las directrices para el bien convivir de una sociedad caminando rectamente. En el punto 12 dice que es justicia y razón. Y en el punto 13, que es el más importante y el que nos va a convocar, dice, es un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. En este caso es una coactividad en que todo el espectro social se une y hace un pacto para respetar y responder a este derecho o a este conjunto legal, a este conjunto de normativas o de leyes. Ustedes también pueden entender que existe una carrera profesional que se llama Derecho y que tiene que ver con leyes, abogacía. Para ser abogado tenemos que estudiar Derecho o leyes. Por lo tanto, el derecho es un conjunto de leyes. Yo también no soy abogado, pero trabajé en mi carrera profesional mundana, antes de serme misionero,
antes de hacerme predicador, trabajaba como prevencionista de riesgo en mi país, Chile, ahora estoy en Perú, y trabajaba en minería. Y también éramos regulados por leyes, como es la ley 16.744 y sus decretos adyacentes como el decreto 594, el decreto 48, el decreto 47, o artículos también que tienen que ver con la ley y con los decretos. Por lo tanto, entiendo bastante la temática de derecho o legal. Y la Biblia está hablando en ese contexto. Es por eso que ustedes pueden encontrar un juicio, el juicio final o el juicio investigador previamente a la venida de Cristo. Encontramos un abogado que es Cristo, encontramos a un juez que es el Padre, encontramos también a el acusador o el abogado, digamos, que acusa, que se me olvidó ahora el nombre, que es el diablo, ¿verdad? Y vemos también los testigos, que son los ángeles. Por lo tanto, estamos entendiendo que la Biblia nos presenta un contexto legal, un contexto de juicio que fue violado. ¿Qué fue violado? ¿Por qué hay un juicio? Porque fue violada la ley. Y esa ley debe ser reimpuesta en la sociedad para que la sociedad vuelva a tener una armonía con Dios. Y esa sociedad debe ser bendecida por la iglesia. Pero resulta que la iglesia es la primera que abandona la ley. Y por causa y por culpa de la iglesia o por irresponsabilidad de la iglesia, la maldad comienza a resurgir y comienza a proliferar en todos los estamentos de la sociedad. Si la maldad ha llegado a su colmo hoy, en el presente, se debe a que la iglesia no ha efectuado ni una reforma ni un reavivamiento. No hay obediencia, no hay mandamientos, ni tampoco hay poder en el Espíritu Santo para lograr el avance de la obra que Cristo nos ha delegado. Volviendo al texto que nos convoca, vamos a revisar ahora lo que es justicia, del latín justitia, que significa principio moral que lleva a dar cada uno lo que le corresponde o pertenece. Punto 2 dice que es derecho, razón o equidad. Punto 3 es un conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. Punto 4, aquello que debe hacerse según derecho o razón, pido justicia. Pena o castigo público. Punto 6. Poder judicial. Punto 7. En el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Cumplir con los primeros 4 mandamientos y cumplir con los otros 6 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley y los profetas. Por lo tanto, el que guarda sus mandamientos ama a Dios y ama a su prójimo. Y por ende, actúa con justicia conforme al derecho. Por lo tanto, cuando nos dice en el versículo 1, guardad derecho y haced justicia, nos está diciendo que guardemos sus mandamientos y actuemos conforme a sus mandamientos, porque no es el oidor el justo, sino el hacedor de la ley. Eso lo podemos encontrar en Romanos y también lo podemos encontrar en el libro de Santiago. No es el oidor el justo ni santo, sino el hacedor. Dice también el mensaje de Apocalipsis 14:13 y el mensaje de Apocalipsis 12:17. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No dice los que oyen la palabra de Dios o los que oyen los mandamientos de Dios, sino los que guardan, los que lo hacen. Y ese es el llamado para una reforma. Volver a guardar los mandamientos y no solo ser oidores de los mandamientos o oidores de sermones. Dios no viene a buscar oidores de sermones, ni predicadores de sermones. Viene a buscar individuos que guardemos los mandamientos de Dios. Así dice Jehová,
Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. ¿Quién es la salvación? Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 21, nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, es Jesús quien nos viene a salvar del pecado. ¿Y qué es pecado? Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis, versículo 5, que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Jesús, en su palabra, en su amor, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como también Él es justo. Verso 8, el que hace pecado, o sea, el que quebranta la ley de Dios, el que quebranta sus mandamientos y el que se aparta de la palabra, dice, el que hace pecado, verso 8 de 1 Juan 3, es del diablo. No dice que es el diablo, sino que dice que aquellos que quebrantan su ley, quebrantan la ley de Dios, son como el diablo, rebeldes y apóstatas. Vuelvo a repetir, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, es nacido del Espíritu, no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ha nacido a nueva vida, está bajo la gracia y no bajo la ley, y ahora guarda sus mandamientos. Por lo tanto, infracción de la ley es pecado, y Cristo nos vino a salvar, por lo tanto, de la infracción de la ley, o sea, del pecado. Y el derecho es guardar los mandamientos, y la justicia es actuar conforme al derecho, o sea, conforme a la ley y a los mandamientos, o conforme a la palabra de Dios, porque no es el oidor, sino el hacedor, el justo para con Dios. Entendiendo entonces ya los conceptos de derecho y de justicia, avancemos en el estudio bíblico. Nosotros utilizamos el método historicista de estudio bíblico que estriba o que trata de estudiar la Biblia con la Biblia. Es por eso que vamos a buscar versículos paralelos que nos ayuden a entender mucho más profundamente los conceptos que hemos leído y aprendido en el versículo 1 de Isaías 56. Y vamos a comenzar haciéndolo con Isaías 46, versículo 13. Pero vamos a entender todo el contexto para que ustedes puedan comprender a plenitud el versículo que estamos tratando, que es Isaías 56, 1, y ahora lo vamos a paralelizar o lo vamos a comparar un poquito allá y un poquito allá, un poquito aquí y un poquito allá, lo vamos a comparar con Isaías 46, 13. Pero para poder comprender el versículo 13, tenemos que comprender todo el contexto desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Por lo tanto, vamos a leer Isaías 46 desde el versículo 5 al versículo 13. ¿A quién me asemejáis y me igualáis, dice Jehová? ¿Y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro del talego y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le hablan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y sed hombres, volved en vosotros prevaricadores. La palabra prevaricar significa pecar con conocimiento de ley. Y en el libro de Oseas, capítulo 5, si mal no recuerdo, capítulo 6, dice que los judíos pecaron o prevaricaron igual que Adán, o sea, con conocimiento de ley.
Solamente el pueblo de Dios puede prevaricar. Y es por eso que en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 13, se le llama al cuerno pequeño la prevaricación asoladora. Y eso es el papado, la abominación o la prevaricación asoladora. Prevaricar es pecar, abominar, quebrantar el pacto, la ley de Jehová y apartarse de su palabra. Y eso lo hace solamente aquellos que tienen conocimiento. En resumen cuenta, la palabra prevaricar es un sinónimo de apostasía. Volvemos al versículo en cuestión, que es donde se nos mencionó, versículo 8. Acordaos de esto y sed hombres. Volved en vosotros prevaricadores, volved en vosotros, en el espíritu, apóstatas. 9. Acordaos de las cosas pasadas, del evangelio, que nos enseñaron los profetas, a quien Dios le reveló la verdad. Y no sigamos a hombres, a teólogos. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. 11. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Verso 12. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré, verso 13, haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré mi salvación en Sión, por Israel mi gloria. Pero para poder ser salvos en Cristo debemos arrepentirnos y dejar de ser prevaricadores y dejar de ser idólatras, como el pueblo de Israel estaba cayendo en idolatría. En el libro Testimonio para los Ministros de Ellen G. White, se nos dice que la idolatría moderna no suscita tanto en adorar imágenes, sino en adorar a los pastores, adorar a hombres. Y eso están haciendo muchos adventistas, y no solamente en la corporación adventista, sino lamentablemente también en el sostén propio. Por la ignorancia, los hermanos están adorando a los hombres y colocando a los predicadores, por muy buenos que sean, en el lugar de Dios. Y están colocando como norma moral el carácter de esos buenos hombres que están predicando la verdad presente. Y eso es un error que debe corregir tanto el predicador como el predicado. No se debe permitir tal clase de idolatría. Es Dios nuestra norma moral y a Él debemos seguir, y Él es la consumación de toda la verdad. También tenemos que entender que cuando nosotros no nos conformamos a las Escrituras, ni estudiamos la palabra, y tenemos un concepto, por lo tanto, errado de Dios, o creemos en Dios a nuestra manera, también estamos cayendo en idolatría. Por lo tanto, guardar derecho también consiste en que volvamos a su palabra, que volvamos a aquello que se nos enseñó desde antiguo, como lo decía el versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, todo aquello que se nos reveló desde el principio. La palabra, el evangelio eterno. Entonces así nos podemos acercar a la justicia y ella nos alejará. Y la salvación de Dios, que es Cristo Jesús, no se detendrá en su gracia reformadora. Y pondré, dice el Señor, mi salvación en Sión, en Israel, en el adventismo. Y Dios compartirá su gloria con su pueblo que guarda sus mandamientos, que se ha reformado y está listo para un reavivamiento. La reforma no fue recibida por todo Israel, sino que salvo por algunos individuos contados con las manos, que son, nos faltarían 2 dedos, que son los 12 apóstoles, pero también por los 70 que el Señor envió primeramente, también por la mujer samaritana y por los endemoniados de Gadara, y también muchos sacerdotes que comenzaron a oír las palabras del Señor, como Nicodemo y José de Arimatea y Manahem. Estas personas tuvieron que aceptar su pecado y tuvieron que aceptar su estado laodicense y por ende volverse al Señor de corazón para alcanzar el perdón y para alcanzar la purificación en la sangre de Cristo. Y ahora, una vez perdonados, el Señor les retorna o les da nuevamente su gracia, que es el Espíritu Santo, para comenzar el proceso de santificación que estriba en la obediencia a su palabra y a todos sus mandamientos. Ahora nos iremos a Isaías capítulo 1, versículo 16, a un
entendiendo el versículo 1 de Isaías 56:1, que decía: así dice Jehová, guarda derecho y hace justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Bueno, en Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos, limpiaos. ¿Dónde nos lavamos y dónde nos limpiamos? Solamente en la sangre. Dice Isaías Salmo 51, en el Salmo de David, en el arrepentimiento de David, una vez que es amonestado Natán, el profeta, David escribe lo siguiente. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién es el que nos puede lavar? Jesús, con su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Ninguna obra que tú y yo podamos hacer nos puede salvar del pecado que hemos cometido contra Dios. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice Jehová. Lavaos y limpiaos a través de la sangre de Cristo. Pero ahora viene nuestra voluntad por medio del poder del Espíritu Santo. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. El Señor le dijo a la mujer adúltera: no te condeno, vete y no peques más. El Señor no nos condena, pero nos invita a apartarnos para siempre del pecado, a no pecar nunca más. Y eso es el verdadero perdón, y esa es la verdadera justificación por la fe. Aquel que pide perdón y vuelve a pecar, no ha sido justificado, ni ha sido perdonado, ni se ha arrepentido. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien. ¿Cómo podemos aprender a hacer el bien? ¿Cómo podemos aprender a hacer el bien? Únicamente mirando a Jesús, comprendiendo su obra, estudiando su vida, su obra, sus palabras, sus consejos y sus consuelos, pero también sus admoniciones y amonestaciones. El Señor no solamente consolaba, sino que también amonestaba según el caso. Debemos comprender que el Señor no solamente predicaba, sino que también sanaba, que daba alimento al pobre, que vestía al friolento, que visitaba a la viuda y al huérfano, al que estaba en la cárcel y al que estaba enfermo. Ese es el verdadero Cristo y esas son las verdaderas obras de Jesús. No solamente predicar, sino que también preocuparnos del prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo para alcanzar realmente la justicia de Cristo por medio de la gracia que es el Espíritu Santo, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de verdad, pecado y de juicio, y es el que nos da las palabras para orar, el que nos da la fuerza para trabajar y nos da la valentía para seguir adelante. Es por eso que tú y yo constantemente y a diario debemos orar para que el Señor nos entregue el Espíritu Santo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, sin la cual no puede haber ni una reforma ni un reavivamiento. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Eso es lo mismo que encontramos en el texto que les acabo de leer de Salmos capítulo 51, versículo 7, donde dice el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es la misma situación. Y es Dios el que puede emblanquecer nuestras vestiduras, no tus obras ni las mías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero para ello tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios y saber que hemos pecado y no esconderlo. Dice el libro de Proverbios que aquel que esconde sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa alcanzará misericordia. Versículo 19.
Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Verso 20. Mas si no quisiereis y fuereis rebeldes al Evangelio, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, que si no nos reformamos y alcanzamos una reforma y un reavivamiento, si no nos apartamos del pecado y confesamos nuestra apostasía y nuestra maldad para que Dios nos perdone y nos limpie, lo único que nos queda es la muerte eterna y la destrucción. Por lo tanto, amigos, si te están enseñando que puedes ser salvo en tus pecados, entonces te están engañando. Si te están enseñando que vas a pecar hasta que Cristo venga, te están engañando. Cristo nos invita por medio de su poder, de su gracia, del Espíritu Santo, a lograr o ejercer una reforma en nuestra vida, en volver a la justicia, al derecho, a guardar sus mandamientos, para alcanzar un reavivamiento a través del Espíritu Santo. Lo que nosotros estamos esperando se llama la lluvia tardía. Pero lo que estaba invitando Isaías era la lluvia temprana. Es por eso que, primeramente, menciona Isaías que iba a venir la salvación, el cual es Cristo, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego vendría la justicia. ¿Quién es la justicia? El pregonero de justicia es el Espíritu Santo. Es Él el que nos convence de verdad, de pecado y de juicio. Es Él el que nos lleva a la justicia, a guardar los mandamientos. El Espíritu Santo es la gracia y el pregonero de justicia. Y Cristo es la salvación. Por lo tanto, en Isaías 56:1, el profeta, Dios a través del profeta y del Espíritu Santo, estaban llamando al pueblo de Israel, a generar una reforma y un reavivamiento. Esa reforma consiste en volver a los mandamientos, a guardar derecho y hacer justicia, y el reavivamiento consistía en recibir el don del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Y lo mismo ocurre a través del libro de Malaquías, capítulo 4, que ya vamos a revisar, donde también se nos ordena volver a los mandamientos y a la ley de Moisés para no perecer y no ser muertos, y también para alcanzar esta reforma y por ende un reavivamiento, que será la lluvia tardía o el fuerte clamor, para luego venga nuestra salvación, que será Cristo Jesús. En la primera iglesia, o en la iglesia primitiva, primero vino Jesús, la salvación, y luego la lluvia temprana. En este último tiempo será primero la lluvia tardía, el Espíritu Santo, y luego la salvación, que es Cristo Jesús. En ambos casos, la solicitud es la misma: reavivamiento y reforma, o reforma y reavivamiento. Volver al derecho y hacer justicia, volver a guardar la ley y ponerla por obra. Y así, y solo así, alcanzaremos la virtud del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis y estará con vosotros. Y el Espíritu Santo se recibe solamente, como lo dice Juan 14:15, si guardamos sus mandamientos y amamos verdaderamente a Dios. No se puede recibir el Espíritu Santo si no hay una reforma en nuestra vida, y no podemos alcanzar, por ende, ese reavivamiento que lo produce el Espíritu Santo, llevándonos a una vida espiritual y manteniéndonos en la gracia y ya no bajo la ley, sino que ya no pecamos, porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, el individuo ya no peca, pues es una nueva criatura. ¿Cuándo volvemos a pecar? Cuando permitimos que otras cosas, como el trabajo, como el dinero, como muchas otras circunstancias, nos separen de Dios. Y es lamentable, porque eso se puede expresar hoy mismo, en que los adventistas prefieren salir a trabajar en el mundo que trabajar para el pueblo de Dios, que trabajar para el Evangelio, o que ligeramente reunirse para estudiar su palabra. Esa es la diferencia entre el adventismo nominal de hoy y el adventismo verdadero histórico de los reformadores adventistas o los pioneros adventistas del siglo XIX, que ellos abandonaron su vida mundana para entregarse en la obra de traer el Evangelio a los oídos de los ignorantes y de traer a Cristo a la vida de los perdidos. Volvemos entonces al pasaje de
de Isaías capítulo 1, versículo 16. Vuelvo a leer desde el comienzo. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Versículo 21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó justicia, mas ahora homicidas. En el versículo 7 de Mateo capítulo 22 se nos habla de la suerte de estos homicidas o de Jerusalén. Dice allí en Mateo 22 versículo 7, referente al pueblo de Israel que dio muerte a la iglesia, a los sacerdotes, a los pastores que dieron muerte a los profetas. Dice: y oyéndolo el rey se indignó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo homicidio, porque estaban pecando contra la ley de Dios que dice no matarás. Estaban cometiendo prevaricación o prevaricato. Como dice el versículo 6, y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y por ello el rey se indignó y enviando a sus ejércitos, el imperio romano, destruyó a aquellos homicidas, a la iglesia judía, y puso fuego a su ciudad. ¿Por qué? Porque violó la ley, violó el pacto, cometió prevaricación y mató cuando sabía que no debía matar. No matarás. Hoy en día la iglesia adventista, a través de los hospitales, está llevando adelante el aborto por dinero. Eso es matar. Eso es matar a niños que aún no han nacido. Y eso tiene que ver solamente con ganancia pecuniaria, buscar dinero. Por lo tanto, la corporación adventista, a través de sus hospitales, está cometiendo prevaricación. Y si no salimos de eso, si no nos arrepentimos y no confesamos nuestro pecado, una sola suerte nos queda: la destrucción de nuestro pueblo y la destrucción de nuestros templos y la destrucción de nuestras vidas para siempre. Al derecho y hacer justicia, porque cercana está mi justicia para revelarse y mi salvación para venir. Jesús de Nazaret. Isaías capítulo 55 versículo 7 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Salmos 24 versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Jeremías capítulo 7, versículo 1 al versículo 7 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, todos los adventistas, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, el Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Quiere decir que no confiemos en los pastores o los sacerdotes que nos dicen que por ser iglesia nada malo nos va a suceder. Porque si no nos volvemos del pecado a la santidad, una sola cosa nos queda, como lo decía el libro de Isaías. ¿Qué decía? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No creáis a los que te llaman a la paz en pecado. No creáis a los que te predican salvación en el pecado, porque eso es satánico. Esa es la doctrina de los nicolaitas, a la cual Cristo aborrece, según Apocalipsis capítulo 2. No confiéis en palabras de mentira, versículo 4, diciendo, templo de Jehová es este. Mas si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Justicia entre el hombre y su prójimo. ¿Cuánto falta la justicia hoy entre la iglesia adventista y aún entre el sostén propio historicista? Verso 6. Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Vuelvo a repetir, la idolatría no solamente estriba en adorar dioses paganos, sino también adorar a los pastores, a los predicadores y a uno mismo y conformarse un Dios propio o creer en Dios a su manera. Verso 7. Entonces os haré morar en este lugar. Si nos apartamos del pecado, si nos apartamos de la idolatría y nos volvemos de corazón al derecho y a la justicia, a Dios nuestra salvación, Él nos hará morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, o sea, en la Canaán celestial, en Jerusalén. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el llamado evangélico es el mismo. Arrepentíos y abandonad el pecado, y creed al evangelio que dice, victoria sobre el pecado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentíos de qué? De pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. Tanto en el Antiguo Testamento por medio de los profetas como el profeta Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles predicaron el mismo mensaje evangélico, el mismo evangelio eterno, el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Malaquías 4, ya para ir finalizando, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Cuál es el día ardiente como un horno que viene? La segunda venida de Jesús. Y todos los soberbios, todos los que no se quieren arrepentir, todos los que no encuentran nada de qué arrepentirse, todos los laodicenses que no ven el pecado en su vida, todos los que se creen ricos y que no tienen necesidad de nada, incluyendo a Cristo, todos los soberbios y todos los que hacen maldad, todos los pecadores serán estopa, serán ceniza, ya que el día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, temer a Dios y darle gloria, dice el primer ángel. Aquí encontramos nuevamente el primer ángel. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Verso 4, y muy importante. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb
ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí, yo os envío a Elías el profeta para predicar el fuerte clamor. Elías el profeta. ¿Y qué predicaban los profetas? Arrepentíos de los pecados y volveos al Evangelio. Creed en el Evangelio. Guardad derecho y haced justicia. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué va a predicar Elías? Guardar la ley de Moisés. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la maldición bíblica? La muerte. ¿Y por qué hay muerte? Por el pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley que Dios le dio a Moisés, su siervo fiel, en Horeb. Y esa es la invitación que nos hace el profeta Malaquías y la invitación que nos hará el profeta Elías en el símbolo del fuerte clamor o el tercer Elías, que es el gran movimiento adventista final que predicará el gran clamor final del mensaje del cuarto ángel. Los mensajeros de Dios siempre predicaron apartarse del pecado y volverse a la ley. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Esta reforma también tiene que ver en la manera en que nosotros nos alimentamos. Los profetas de Dios y los hombres santos de Dios no comían como el mundo. No comían carne, no tomaban vino y no comían como Babilonia. Ni bebían ni vivían como Babilonia, ni tampoco se vestían como Babilonia, sino que tenían atuendos humildes, sencillos, pero dignos, limpios. Y también se alimentaban de cosas frugales y de vegetales. Juan mismo tenía vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo es para arrepentimiento del pecado, habiéndolo confesado. No puede haber perdón sin confesión de los pecados y sin arrepentimiento de corazón. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, adventistas somos de nacimiento. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, puede levantar adventistas del séptimo día, aún de los mundanos, aún de estas piedras. Juan capítulo 8, versículo 37 al 41 expresa la misma razón. Si fueseis hijos de Abraham, las obras santas de Abraham haríais. Si fueseis adventistas del séptimo día, las obras de los santos pioneros y del linaje de White haríais. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La cizaña no da fruto de arrepentimiento. La cizaña se cree salva por ser hija de Abraham. La cizaña se cree salva por ser miembro de la iglesia adventista, por haberse bautizado. La cizaña espera salvarse en el pecado. Sigue a pastores corporativos y muchos pastores fuera de la corporación que enseñan el pecado y que atacan el evangelio y los pilares de la fe adventista. Vamos a estudiar un poquito, brevemente, el deseado de todas las gentes en la página 80, párrafos 1, 2 y 3. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse como símbolo de la purificación del pecado. Bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva, muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido, todos los que querían ser parte del pueblo elegido de Dios, estaban contaminados por el pecado, como dice aquí. Vuelvo a repetir. Así, como dice el puntero, así mediante una lección objetiva,
muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados, publicanos y campesinos, todo el pueblo, acudían a oír al profeta. Por un tiempo, la solemne amonestación de Dios los alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del bautista a fin de participar del reino que anunciaba. Muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como mejores que los otros hombres y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de sus vidas, pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas. Como amigos del profeta esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular. Si usted está en la iglesia por alguna motivación pecuniaria, por alguna motivación secular, por alguna motivación extrabíblica que no tenga únicamente que ver con el arrepentimiento de sus pecados y vivir una vida santa, usted está perdiendo el tiempo. La verdadera iglesia, el pueblo de Dios, es aquel que se aparta de sus pecados, que confiesa su apostasía y abandona por la gracia de Cristo el pecado y la infracción de la ley. Los fariseos no querían confesar sus pecados, sino que meramente querían recibir algún beneficio mundanal por ser amigo del profeta. Vamos a continuar. Dice, Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, somos adventistas de nacimiento, tengo 40 años en la iglesia, porque muchos adventistas sacan a relucir sus obras para ocultar su pecado. Eso es fariseísmo, porque os digo que puede Dios, aún de los mundanos, aún de estas piedras, levantar a hijos de Abraham, levantar a adventistas del séptimo día. Y eso es lo que Dios hará. Pasará por alto al pueblo adventista e irá en pos de los católicos, de los evangélicos, de los pentecostales y de los mundanos, y de ellos levantará hijos de Abraham, de ellos levantará adventistas del séptimo día que finalizarán la obra, y serán muchos de ellos, 144,000. Los judíos habían interpretado erróneamente las promesas de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. O sea, si el pueblo de Dios no guarda los mandamientos, deja de ser iglesia, deja de estar en el pacto, deja de ser Israel. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron. Dice Jehová, versículo 9, punto 9, los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham, o sea, el haber nacido como adventista, o el tener 40, 30 años como adventista, les daba derecho a esas promesas. Pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa había dicho: daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero para eso hay que confesar y arrepentirse del pecado. El favor de Dios asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Soy uno con él. Pero los judíos se habían separado de Dios a causa de sus pecados. Estaban sufriendo bajo sus juicios y esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban oscurecidos,
por la transgresión y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor. Disculpaban sus pecados, se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres y con derecho a sus bendiciones. Por lo tanto, no habrá salvación si la Iglesia no hace una reforma y alcanza por ende un reavivamiento. No va a haber Espíritu Santo, no va a haber lluvia tardía y no va a haber cielo ni milenio si en esta tierra no abandonamos el pecado, ni guardamos el derecho, ni hacemos justicia. Porque si faltare la ley, si faltare guardar la ley en medio de la Iglesia, Israel no existirá más. Dice en el libro de Ezequiel 33 dice lo siguiente: el profeta, por orden de Dios, le dijo al pueblo: Hijo de hombre, capítulo 33, versículo 24. Capítulo 33, versículo 24 del libro de Ezequiel. Dice: Hijo de hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham fue uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Somos hijos de Abraham y somos más. Abraham era uno solo y poseyó la tierra. Nosotros ahora somos un pueblo, una iglesia, y poseemos la tierra por ser hijos de Abraham. Eso es lo que están diciendo allí. Ezequiel capítulo 33, versículo 24. 25. Por tanto diles, así dice Jehová, el Señor: coméis con sangre, y a vuestros ídolos alzáis vuestros ojos, y sangre derramáis, y poseeréis vosotros la tierra. Verso 26. Estáis sobre vuestras espadas, hacéis abominación, y contamináis cada cual a la esposa de su prójimo, adulterio, y habréis de poseer vosotros la tierra por ser hijo de Abraham. Les dirás así, y así nos dice Jehová hoy, les dirás así: así dice Jehová el Señor, vivo yo, dice Jehová, que los que están en aquellos asolamientos. ¿Por qué hay un asolamiento? Porque el pueblo apostató, porque el pueblo prevaricó y se produce el asolamiento. Dios se retira de su pueblo. Los que están en esos asolamientos caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, de plagas morirán. Y pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesaré la soberbia. Los que serán estopa, los soberbios serán estopa, según Malaquías capítulo 4, versículo 1. Y pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, que no habrá quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que se han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd las palabras que vienen de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón va en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, agradable de voz, y que toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Verso 33. Pero cuando esto sucediere, la destrucción viniere, he aquí viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. No esperemos la destrucción. No esperemos a que las primeras gotas del diluvio comiencen a caer para pedirle a Noé que nos abra el arca, porque para entonces la puerta de la gracia habrá sido sellada. Y Jesús nos advierte que una vez que la puerta sea sellada, finalizando el juicio investigador, que pronto, muy pronto, está por finalizar, pues que no dudo que ya ha comenzado o quizá esté comenzando el juicio de los vivos, muy pronto el Señor dirá la siguiente
y terrible sentencia. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno fuere su obra, buena o mala. Vida eterna para las obras buenas, destrucción y muerte perpetua para los que obren con obras malas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David y la estrella resplandeciente de la mañana. He aquí el Señor viene, y Él nos dice: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación por venir, y mi justicia para ser manifestada. Maranata, Cristo viene.